Hola a todos, les deseo mucha salud. En el mundo del boxeo existen debates que nunca se cierran del todo, discusiones que atraviesan generaciones y que resurgen cada vez que aparecen nombres capaces de cambiar la historia. Pero pocas combinaciones resultan tan explosivas como esta. Canelo Álvarez, David Benavidez y Terence Crawford colocados en una misma balanza. 3 estilos, 3 mentalidades, 3 formas distintas de entender la guerra sobre el ring. Y cuando parecía que todo ya había sido dicho, una voz autorizada decidió intervenir. Robert García habló. Y cuando él habla, el ambiente se vuelve denso, casi irrespirable. No levantó la voz ni buscó titulares fáciles, no necesitó dramatizar. Sus palabras fueron precisas, frías, calculadas, como un bisturí que corta sin temblar. En una sala que minutos antes estaba llena de murmullos, el silencio se impuso, porque García no analiza desde la emoción del aficionado, sino desde la experiencia de quien ha visto carreras construirse y derrumbarse en cuestión de segundos. Para él, la fuerza no empieza ni termina en el puño. Canelo Álvarez representa algo más profundo. La encarnación de la experiencia, de la sangre fría adquirida en noches donde el margen de error era inexistente. García describió a Canelo como un boxeador que no improvisa, que camina el ring con la certeza de alguien que ya ha vivido todos los escenarios posibles. Cada paso suyo parece medido. Cada movimiento tiene un propósito. No es solo potencia, es memoria, es lectura del rival, es la capacidad de esperar el segundo exacto para castigar sin piedad. Pero entonces el análisis giró bruscamente hacia David Benavidez, y el tono cambió, más tensión, más peligro. García lo definió como una fuerza de la naturaleza, joven, voraz, incansable, un boxeador que no concede espacios ni respiros, que convierte cada asalto en una prueba de supervivencia. La presión constante de Benavidez, explicó, no solo desgasta el cuerpo, sino que quiebra la mente, y lanzó una advertencia que heló la sangre de más de uno. Basta un instante de duda, un segundo de vacilación, para que Benavidez transforme la pelea en una pesadilla sin salida. Cuando parecía que el análisis había alcanzado su punto máximo, surgió el tercer nombre. Terence Crawford, y con él el tablero completo se reordenó. García hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente cada palabra, consciente del peso que tenían. Crawford no es solo talento ni técnica, es adaptación pura. Inteligencia en movimiento. La capacidad de leer una pelea y reinventarse dentro de ella. Según García, Crawford es el tipo de boxeador que entra en la mente del rival, que lo obliga a dudar de todo lo que creía dominar. Fue entonces cuando lanzó la pregunta que dejó a todos inquietos, casi incómodos. Si los 3 coincidieran en una misma noche, bajo la misma presión, con el mismo cansancio acumulado, ¿quién tendría la lucidez necesaria para llegar vivo al último asalto? No habló de knockouts ni de decisiones, habló de supervivencia. La discusión, como era de esperarse, no tiene una respuesta definitiva. No hay fórmulas matemáticas ni verdades absolutas cuando se trata de este nivel. Lo único claro es que, al mencionar juntos a Canelo, Benavidez y Crawford, el boxeo deja de ser un simple deporte. Se convierte en un choque de voluntades, en una batalla psicológica donde gana quien logre mantener la cabeza fría, cuando el cuerpo ya no responde. Las palabras de Robert García no cerraron el debate. Lo hicieron más peligroso, más intenso, más adictivo, porque ahora cada aficionado sabe que no se trata solo de quién pega más fuerte, sino de quién resiste más, quién piensa mejor y quién está dispuesto a cruzar la línea cuando todo tiembla. Y en ese terreno cualquier cosa puede pasar. Hubo un instante en la sala que nadie esperaba. Robert García hablaba con normalidad, respondiendo preguntas, midiendo cada palabra como suele hacerlo alguien que ha visto demasiado boxeo para dejarse llevar por el ruido. Y de pronto se detuvo. No fue una pausa larga, apenas unos segundos, pero bastaron para que el ambiente se congelara. Bajó la mirada, apretó los labios y respiró hondo antes de continuar. Ese silencio no fue un error ni una distracción. Fue una señal. Los que saben leer entre líneas entendieron que en ese punto se escondía algo incómodo, un detalle que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Porque allí, en esa pausa calculada, estaba insinuado el punto débil de uno de los 3 grandes nombres, un talón de Aquiles que, expuesto en el momento equivocado, puede destruir una carrera.
A partir de ese silencio surgió una pregunta provocadora, casi peligrosa. ¿Qué pasaría si el combate no durara 12 asaltos, sino solo 6? La hipótesis sacudió a todos. 6 rounds no permiten adaptación, no dejan espacio para estudiar ni corregir. Es una guerra corta, brutal, donde manda el instinto y el daño inmediato. En ese escenario, la paciencia pierde valor y la agresividad se convierte en ley. García dejó entrever que, en una pelea así, habría un dominio absoluto, sin discusión. El ritmo sería infernal, los errores se pagarían al instante, y no habría tiempo para esconder debilidades. No es el boxeo clásico que enamora a los puristas, es una prueba salvaje que revela quién nace para la violencia controlada, y quién necesita tiempo para sobrevivir. Y entonces llega la comparación inevitable. Canelo o Benavides. No desde el físico, no desde la técnica, sino desde la mente. ¿Quién soporta mejor la presión cuando todo arde? García no habló de músculos ni de resistencia, habló de miradas. De esos segundos antes de subir al ring. Cuando el ruido se apaga y solo queda el peso de lo que puede perderse. Canelo, curtido en 1000 batallas, sabe convivir con la expectativa, con el juicio constante, con el rol de favorito que asfixia. Benavides, en cambio, carga con otra tensión, la de demostrar, la de confirmar que pertenece a la cima. Ambos tienen acero en la mente, pero el acero también se quiebra si se golpea en el punto exacto. El momento más peligroso no es cuando reciben un golpe, sino cuando dudan por una fracción de segundo. En medio de este análisis aparece un nombre que incomoda a todos: Terence Crawford. Robert García fue claro en algo que desató polémica inmediata. Crawford es más peligroso cuanto más subestimado está. Es una paradoja que muchos no quieren aceptar. Cuando no es el centro de la conversación, cuando no se espera de él el protagonismo, se vuelve letal. Su calma no es pasividad, es observación. Su silencio no es miedo, es cálculo. García lo describió como ese tipo de peleador, que se alimenta del desprecio ajeno, que crece cuando nadie lo pone como favorito. Y esa característica lo convierte en una amenaza silenciosa, capaz de cambiar una pelea cuando todos creen tenerla controlada. Así, el discurso de Robert García se transforma en algo más que una opinión técnica. Es una advertencia envuelta en pausas, hipótesis y silencios incómodos. No señala directamente, no acusa, pero deja pistas suficientes para inquietar. El público queda atrapado en esa tensión. La idea de que el mayor peligro no siempre es el más fuerte ni el más ruidoso, sino el que espera, el que soporta la presión sin mostrar grietas. En ese juego mental, 6 asaltos pueden ser más mortales que 12. Una mirada puede revelar más que un golpe, y un peleador ignorado puede convertirse en la pesadilla de todos. Y cuando la conversación termina, lo que queda no es una respuesta clara, sino una sensación inquietante. Alguien en ese escenario está siendo peligrosamente subestimado. Hay momentos en el boxeo que duran apenas un segundo, pero pesan como décadas. Un parpadeo, un paso mal calculado, un golpe lanzado con la precisión exacta. En ese instante diminuto, casi invisible para el ojo común, la historia puede cambiar para siempre. No se trata solo de fuerza, sino de sincronía absoluta entre mente y cuerpo. Un solo puñetazo, conectado en el ángulo perfecto, puede derrumbar jerarquías construidas durante años, borrar pronósticos, silenciar estadios enteros. El orden del boxeo, tan sólido en apariencia, es en realidad frágil como vidrio cuando ese segundo decisivo llega. Robert García lo ha repetido durante años en gimnasios cerrados y charlas privadas. El boxeo no se define por 12 asaltos, sino por una sola oportunidad bien aprovechada. Y esa oportunidad casi nunca avisa. Aparece cuando el rival baja la guardia por confianza, cuando el cansancio nubla el juicio, cuando el corazón va más rápido que la cabeza. Ese golpe no siempre es el más fuerte, pero sí el más letal, porque cae cuando el otro no está preparado para sobrevivirlo. La tensión se multiplica cuando imaginamos un escenario aún más peligroso. ¿Qué pasaría si los 3 protagonistas cometen un error en el mismo asalto? Un descuido simultáneo, una lectura equivocada del ritmo, una decisión mal tomada desde la esquina. En ese caos comprimido en 3 minutos, la pelea deja de ser técnica y se convierte en pura supervivencia. García lo analiza con frialdad quirúrgica. No todos los boxeadores saben reconocer ese instante.
No todos tienen el valor o la crueldad necesaria para lanzarse sin dudar. Ahí surge el concepto que más incomoda a los fanáticos, el instinto asesino. No es violencia gratuita, es la capacidad de oler la debilidad y actuar sin piedad. García no duda al insinuar que uno de ellos posee ese rasgo más desarrollado que los demás. Ese peleador no se paraliza ante el riesgo, no se confunde con el ruido del público ni con la presión del momento. Cuando ve la grieta, entra. Cuando siente el temblor, remata. Y lo hace sabiendo que, al hacerlo, puede cambiar su vida y arruinar la del otro para siempre. Pero incluso la victoria tiene un precio, y aquí la historia se vuelve más oscura. ¿Quién saldrá del ring al final? Y ya no será el mismo. Porque ganar no siempre significa salir intacto. A veces el vencedor carga con las imágenes que no se borran, con el peso de haber cruzado una línea invisible. El boxeo consagra campeones, pero también deja cicatrices que no aparecen en las estadísticas. La pregunta incomoda, estremece. El que levanta el brazo realmente no perdió nada en el camino. Robert García lo sabe mejor que nadie. Ha visto campeones derrumbarse en silencio después de la gloria. Ha entrenado guerreros que nunca volvieron a mirarse igual al espejo. Por eso, cuando finalmente pronuncia su frase, el impacto es inmediato. Una sola oración basta para dividir a los fanáticos en dos bandos irreconciliables. Algunos lo aplauden por su honestidad brutal, otros lo acusan de exagerar, de jugar con el morbo, pero nadie queda indiferente. En esta pelea, dice García con calma inquietante, el que gane no será el que pegue más fuerte, sino el que esté dispuesto a perder algo de sí mismo. Esa frase cae como una bomba. Las redes estallan, los debates se multiplican, las teorías se enfrentan. ¿A quién se refiere? ¿Quién está dispuesto a pagar ese precio invisible? Y así la historia queda suspendida en el aire, vibrando. Un segundo, un golpe, una decisión irreversible. El público siente que algo enorme está por ocurrir, que el próximo capítulo no será solo una pelea más, sino un punto de quiebre. Porque cuando el boxeo llega a este nivel de tensión, ya no se trata de ganar o perder, sino de quién se atreverá a sobrevivir al momento que puede cambiarlo todo. Y así llegamos al final de este recorrido intenso, incómodo y profundamente humano, por uno de los debates más peligrosos del boxeo moderno. Porque después de escuchar a Robert García, después de analizar cada silencio, cada pausa y cada palabra medida, ya no es posible mirar a Canelo Álvarez, David Benavides y Terence Crawford de la misma manera. Lo que parecía una simple comparación de estilos, se transforma en algo mucho más oscuro, una reflexión sobre el precio real de la grandeza. En el fondo, esta historia no habla solo de golpes, cinturones o récords. Habla de decisiones tomadas en fracciones de segundo, de mentes que deben mantenerse frías cuando el cuerpo grita basta, de hombres que saben que una sola noche puede definir cómo serán recordados para siempre. El boxeo en este nivel deja de ser deporte y se convierte en un espejo cruel, donde cada uno se enfrenta no solo al rival, sino a sus propios límites. La advertencia de García sigue flotando en el aire como una sombra incómoda. Ganar no garantiza salir ileso. Sobrevivir al momento decisivo puede significar cargar con cicatrices invisibles, con recuerdos que no se borran ni siquiera cuando el público aplaude. Y quizá por eso este posible cruce entre gigantes resulta tan fascinante y aterrador al mismo tiempo. Porque no todos están dispuestos a perder una parte de sí mismos para ganar. La pregunta queda abierta, palpitando, sin respuesta definitiva. ¿Quién será capaz de soportar la presión cuando todo tiemble? ¿Quién tendrá la lucidez para ver la grieta y la crueldad necesaria para aprovecharla? ¿Y quién, aun levantando el brazo al final, pagará el precio más alto cuando se apaguen las luces del estadio? El boxeo nos ha enseñado que los momentos más importantes no siempre son los más ruidosos. A veces llegan en silencio, en una mirada, en un paso adelante cuando el instinto dice que retrocedas. Ese es el instante que separa a los grandes campeones de las leyendas. Y también el que puede cambiar una vida para siempre. Si quieres seguir profundizando en estas historias que van más allá del ring, descubrir lo que muchos no se atreven a decir y acompañarnos en los próximos análisis cargados de tensión, te invito a suscribirte ahora mismo al canal, activar la campanita y formar parte de esta comunidad que vive el boxeo con pasión, pensamiento crítico y respeto por su lado más humano, porque lo más intenso de esta historia todavía está por escribirse.